Dentro de la etiología del ictus isquémico encontraremos lo más común de tipo cardioembólico o de origen cardíaco. Es el más brusco, da una sintomatología aguda y la causa más frecuente son antecedentes de fibrilación auricular, aunque entre otros que pueden ser causa de tipo cardíaco, puede ser flúter, un infarto agudo de miocardio en las primeras 6 semanas, endocarditis, válvulas protésicas, etc. Otra etiología puede ser aterotrombótica o formación de placas de ateroma en las arterias que irrigan al cerebro, y si es en la carótida se puede diagnosticar con ecodoppler. Los lacunares son infartos pequeños de menos de 1,5 centímetros que se producen sobre todo en la zona más interna del cerebro y suelen dar sintomatología o de déficit motores puro o de sensitivos puro o disartria mano torpe. No hay ni afasia ni amianopsias. Y por último, de tipo isquémico así inusuales pueden ser por el consumo de cocaína, por disección carotidia o vasculitis. De etiología del ictus hemorrágico habrá que diferenciar un poco la localización más profunda en la que se afecta el tálamo, el cerebelo, protuberancia, ganglios basales. La causa más frecuente es la hipertensión arterial y es más frecuente en pacientes jóvenes. Si nos vamos a los ictus hemorrágicos de tipo lobar, tendremos que distinguir entre pacientes jóvenes y entre pacientes ancianos. En pacientes jóvenes, si se ven afectados, hay que intentar descartar malformaciones arteriovenosas o aneurismas, que es la causa más frecuente de hemorragia en jóvenes, de tipo lobar. Y en ancianos suele ser más por angiopatía amiloidea. Y por último encontraremos la hemorragia subaracnoidea. De tipo no traumático, la causa más común suele ser rotura de aneurismas saculares intracraneales. La clínica se caracteriza por una cefalea muy intensa que se llama entrueno, que tiene un comienzo muy brusco con su máxima intensidad en segundos, desde el inicio. Puede dar entre ellos rigidez de nuca, que es característica y puede tardar horas en aparecer. El estudio principal será el TAC, que si no es relevante o es negativo, habrá que hacer una punción lumbar donde suele encontrarse xantocromía. Como ya hemos comentado, habrá síntomas de alarma que nos harán sospechar que estemos tal vez ante un código ictus, como puede ser déficit motores o sensitivos del hemicuerpo, afasia o disartria, cefaleas muy súbitas y agudas, alteraciones de la marcha, pérdidas bruscas de la visión, que nos podrán un poco orientar hacia la zona o el vaso cerebral que se ha visto afectado. Con respecto a la diferencia entre el ictus isquémico y el hemorrágico, diremos que el hemorrágico tiene una mortalidad mayor que el isquémico. Suele ser el hemorrágico un comienzo más brusco y un deterioro del nivel de conciencia, con un aumento de la sintomatología en los siguientes 30 o 90 minutos tras el inicio del cuadro. La causa o el factor de riesgo principal es la hipertensión intracraneal. Y de origen isquémico habrá una menos mortalidad, la progresión de los síntomas puede ser más lenta o fluctuante y tendremos antecedentes, ya hemos dicho que lo principal es por factores cardíacos como puede ser la fibrilación auricular o patología vascular previa. Bueno, yo soy Juan Carlos y voy a hablar sobre la prevención secundaria. Aquí lo importante es el manejo de los factores de riesgo y mecanismos productores. Es importante para disminuir la probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular. Es por eso que revisaremos los diferentes puntos de intervención con un enfoque en la prevención secundaria. Dichos puntos son el control glucémico, la terapia hipolipemiante, la terapia antihipertensiva, la terapia antitrombótica, la modificación de estilos de vida y la revascularización. Bueno, en cuanto a la terapia antihipertensiva, aquí debemos diferenciar en dos grandes grupos. Aquellos que previamente tenían una hipertensión diagnosticada, en los que debemos revisar y reanudar la terapia antihipertensiva, y por otro, los que no constaban datos. En este grupo lo vamos dividiendo aquellos que han sufrido un ictus, un AIT no cardioembólico, es decir, un ictus isquémico o AIT aterotrombótico o lacunar, en los que si presenta una tensión arterial mayor de 120-170 debemos iniciar terapia antihipertensiva. O si por contra nos encontramos ante un ictus, un AIT cardioembólico, y lo que se presenta es una tensión arterial menor de 130-80, no será necesario iniciar terapia antihipertensiva. Un punto importante a tener en cuenta es no disminuir la tensión arterial demasiado rápido. Es por lo que iniciaremos la terapia a las 24-48 horas del evento. Asimismo, debe de estar estable el paciente neurológicamente y hemodinámicamente.
En los pacientes que han sufrido un ictus cardioembólico también será necesario intensificar el tratamiento, sobre todo aquellos que sean mayores de 65 años, presenten isquemia miocárdica, insuficiencia renal o diabetes mellitus. Bueno, en cuanto a la terapia antitrombótica, vamos a diferenciar en los que han sufrido un ictus isquémico aterotrombótico o lacunar, en los que se empleará un tratamiento con aspirina de 100 miligramos día de por vida, o si por contra están contraindicadas estas, emplearemos el clopidogrel de 75 miligramos. En aquellos que han sufrido un ictus, un AIT cardioembólico, probablemente desencadenado por una fibrilación auricular, nos apoyaremos en la escala NIS, según la cual emplearíamos una enoxaparina a dosis profiláctica más el acenocumarol de 2 a 4 miligramos por día dentro de un rango de 2 a 3 de INR. O le emplearíamos los anticoagulantes de acción directa, más comúnmente en la actualidad, como son el apisaban, el dabigatran, el rivaroxaban o el edoxaban. En aquellos pacientes que hayan sufrido un AIT de alto riesgo o un accidente cerebrovascular isquémico menor, se puede emplear la terapia de doble antiagregación plaquetaria temprana, en la que en la primera etapa se empleará un tratamiento con aspirina y clopidogrel. Bueno, la terapia hipolipemiante se basa en el uso de la estatina. En pacientes con ictus AIT no cardioembólico se emplearían estatinas a dosis máximas, como son la atorvastatina de 80 miligramos día. Si por contra el paciente no las tolera, se emplearían dosis medias moderadas, como puede ser la atorvastatina de 20 miligramos día, la rosuvastatina de 10 miligramos día o la simvastatina de 40 miligramos día, hasta lograr un objetivo de LDL menor o igual de 70 miligramos por decilitro. Si las estatinas fueran definitivamente no toleradas o el objetivo no se alcanzara, podríamos añadir al tratamiento o sustituirlo por ezetimiba o los inhibidores de la proteína convertasa suctilisina quesina 9. La importancia del uso de la estatina radica en que disminuye el riesgo de nuevos eventos y reducen los niveles de LDL, así como estabilizan las placas de ateroma y reducen la inflamación. El control glucémico. Aquí es necesario vigilar los niveles de glucosa plasmática en ayunas, así como la hemoglobina glicosilada o incluso realizar pruebas de tolerancia oral de glucosa. Los niveles normales de glucemia se sitúan en torno a 60 a 100 miligramos por decilitro. Gracias a esto, pues, lo que se va a producir es una reducción de las complicaciones microvasculares, no las macrovasculares. Y los tratamientos que podríamos emplear en este caso pues, son hipoglucemiantes orales, insulina, dieta y ejercicios, que son los que van a controlar nuestros niveles. El objetivo de hemoglobina glicosilada será menor o igual del 7%. Y en aquellos pacientes en los que se produzca una resistencia a la insulina, podemos emplear inhibidores de la SGLT2 como la EMPA o la dapaglifosina. Bueno, la revascularización de la arteria carótida se producirá en aquellos pacientes que tengan una estenosis sintomática de entre el 50 y el 99% del calibre de la arteria, o en aquellos pacientes asintomáticos de entre el 70 y el 90% del calibre total. Aquellos pacientes que presentaran un 100% de obstrucción o de estenosis, no está indicada la cirugía, por lo que debemos de aplicar antiagregación. Bueno, y por último, el punto donde podemos hacer mayor hincapié es la modificación del estilo de vida. Aquí debemos de suprimir el tabaco y el alcohol, así como aplicar diariamente o al menos 4 o 5 días a la semana una terapia o un ejercicio físico diario en condiciones aeróbicas. Otro punto de especial atención es centrarnos en una dieta mediterránea, rica en frutas, en verduras, aceite de oliva, evitando hacer todo lo posible alimentos procesados que no estén recomendados. Debemos disminuir la ingesta de sal, no superando los 2.400 miligramos diarios, así como tratar de reducir el peso del que partimos. Bueno, para ir finalizando, los consejos para el domicilio tras el alta hospitalaria. Ya en domicilio el paciente va a sufrir un cambio en su modo de vida. No volverá a ser como era antes. Las secuelas que se hayan podido producir van a alterar su calidad o su situación basal. En este punto debemos conocer quién va a ser su cuidador y qué desempeños va a tener que realizar. O sea, qué cuidados específicos debe realizar a este paciente. Así deberá centrarse en la alimentación y en la hidratación del mismo, cuidando que la piel y las mucosas no sufran lesiones. En caso de aquellos pacientes que queden postrados en cama o deban movilizarse, centrarse en aquellas zonas más declives,
Asimismo, como causas que pueden derivarse de los mismos del encamamiento prolongado puede ser el estreñimiento, observando que los pacientes no tienen alteraciones de su ritmo intestinal. Para concluir, decir que el ictus es una emergencia médica, que el éxito del tratamiento es tiempo dependiente y que la prevención secundaria es fundamental para que no aparezcan nuevos eventos. Y que todo esto se trata de un trabajo multidisciplinar. Y nada más.